Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros una serie de películas que desde mi punto de vista tenían una premisa muy buena, pero que no han sabido llevarla del todo bien. Ya digo que es desde mi punto de vista. Son películas que, bueno, dividen un poco a la audiencia. Hay muchas personas que les gusta mucho, otras personas que no les gusta nada. A mí, personalmente, bueno, me gustan, pero no me encantan y, como digo, tienen una premisa que podía haber dado más de sí. Voy a hablar un poco ligeramente de ellas porque, bueno, son películas muy conocidas, pero bueno, no sé, me ha dado por hacer este vídeo porque a veces me da rabia ver una película que tiene un argumento que para mí daba bastante más, prometía mucho más y luego como que la cosa se me quedó corta. Empezaré con La cabaña del bosque. La cabaña del bosque es una película que, como digo, divide mucho, ha cogido mucha fama, se ha convertido en una película de culto. Hay mucha gente que le encanta, hay mucha gente que no le gusta nada. Y bueno, a mí como película me parece que es entretenida, está bien, pero la cuestión es esa, que daba para mucho más que de ser simplemente una película entretenida y que está bien. O sea, es un argumento muy original. Yo cuando vi el tráiler, antes de también saber el argumento que tenía la película, me pareció flipante. Digo, joder, ¿qué estoy viendo, no? Era una cosa exagerado. Y luego vi la película y yo decía, joder, qué argumento más bien hecho para los amantes del cine de terror. Porque es una película que está hecha para los amantes del cine de terror. Como una especie como de... ¿cómo decirlo? Como de juego, ¿no? Para el amante del terror. Es decir, si has visto mucho cine de terror, bueno, pues sabrás todos estos personajes, a qué película están homenajeando, sabrás todos estos tropos dentro del cine de terror, el por qué sucede esto, el por qué sucede el otro, y como que te da todo una explicación. Entonces está genial. Pero la película se me quedó muy corta, se me quedó como si un simple entretenimiento, porque todo lo bueno que tiene la película de original lo dejan para el tramo final. Durante el resto de película, si vas a ver, es un grupo de chavales en una cabaña que son atacados por una familia, en este caso, de zombies, pero pues lo hemos visto millones de veces en el cine. Una cabaña en el bosque atacados por seres sobrenaturales, en fin, lo hemos visto desde Posesión Infernal hasta La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces, que lo hagas como guiño, porque la película se dedica a hacer guiños al cine de terror, pero como digo, lo hace envuelto en un argumento muy original, que eso es lo que se desata sobre todo al final de la película. Pero ahí ya me estás haciendo una prácticamente toda la película, exceptuando los 20 minutos finales, era una película normal y corriente como hemos visto tantas y tantas y tantas películas, sobre todo después del éxito de Posesión Infernal, de Cabaña en el Bosque, chavales y bueno, pues gente poseída, o zombies, o asesinos, o lo que sea. El tema Cabaña en el Bosque y jóvenes y ser atacados lo hemos visto muchas veces en películas mucho mejores que esta. O sea, de una manera mucho mejor realizado que esta película. Y solamente tiene la parte ya buena que cuando dice, joder, sácale jugo al argumento, no me hagas lo de siempre. Cuando tienes un argumento tan original, no me hagas lo de siempre. Y el jugo se lo sacan solamente al final de la película. Por lo tanto, yo cuando la vi, que decía, joder, qué chulo está esto, qué argumento más guapo, porque no te lo dice todo al principio, como que lo vas descubriendo y dices, joder, es como un juego que tiene, ¿no? Con el espectador, a ver los conocimientos que tiene sobre cine de terror y todo muy original y todo muy chulo. Pero llega lo que es la película, el eje de toda la película, porque sería la trama en realidad esa, los jóvenes en la cabaña y atacados por esos zombies y tal. Y dice, bueno, pues si es que esto ya es tanto original por un lado y esto es lo de siempre. Como digo, en otras películas muchísimo mejor hecho que en esta. Lo ves y dices, bueno, está bien, te entretiene, pues entretenida, pero ya lo que es lo bueno es cuando al final se desata todo ese final, pero al final, ¿qué son? Como digo, cuarto de hora, 20 minutos, creo que no llega a eso, ¿no? Es solo el tramo final. Entonces es una película que tenía, para mí, muchas más posibilidades de las que después se consiguió con ella. Aún así, no es una película que no me guste, es una película que destaco sobre todo su originalidad y es normal que, pues, que se haya convertido en una película pues, tan aclamada, tan afamada,
por el tema del original que es. Y bueno, comprendo que haya mucha gente que le encante por todos los guiños que hace al cine de terror, pero también entiendo que haya mucha gente que le fastidie porque daba para mucho más. Yo estoy más de esa parte de que me fastidia, pero bueno, al final la considero una película normalita. Podía haber dado más de sí, pero no ha sido así. Bueno, tenemos otra película que es la de Arrástrame al infierno, de San Raimi. Bueno, Arrástrame al infierno lo mismo, tenía una premisa muy buena, que es esta de la chica que no le da el préstamo a esta anciana gitana y le echa una maldición. Y estaba genial ese argumento, por todo el tema este de las maldiciones. Pues está chulo, ¿no? Te echan una maldición y tienes X tiempo para intentar de alguna manera poder eliminar esa maldición o traspasársela a otra persona, lo que sea, aparte de al final comprender de que te han hecho una maldición, porque al principio nadie lo cree. Entonces todo eso estaba genial, como pasaba en la película, por ejemplo, la de Dinner, Maleficio, de Tom Holland, que era una película más pequeñita, pero que me parece que está mejor llevada que esta. Que como digo, también divide un poco al público. Hay mucha gente que le encanta, otra gente que no le gusta nada, pero bueno, digamos que es una película bastante ya conocida. Y bueno, a mí personalmente daba para más el argumento. Aparte tenemos a Sam Raimi. Que para mí que le falla a la película, lo que le falla es el humor. Sam Raimi mete mucho humor en su cine. Ya desde lo que es la trilogía de Evil Dead, en la segunda parte, Terroríficamente Muertos, ya metió mucho humor. Terror en realidad solamente es la primera, la de Posesión Infernal. Pero Terroríficamente Muertos ya es como una remake. Es como secuela remake, se podría decir que es una mezcla entre secuela remake de Posesión Infernal, pero ya con mucho humor, y ya el Ejército de las Tinieblas, bueno, pues es mucho humor, aventuras y tal. Eso está bien cuando está bien metido, porque cuando tú metes dos subgéneros, o sea, dos géneros en una película, que dice, bueno, voy a meter terror con drama, terror con comedia, terror con acción, siempre la balanza tiene que estar equilibrada, pero tiene que tirar siempre hacia un lado. Es decir, ¿qué quiero que sea mi película? Quiero que sea una película de terror, con toques de drama, con toques de comedia, con toques de acción, o quiero que sea un drama con toques de terror, una comedia con toques de terror. Tienes que saber bien lo que quieres, porque si no al final la cosa se descompone un poco, ya no sé, no está bien equilibrado, y sobre todo no está bien equilibrado cuando en realidad también quieres que el peso vaya hacia un lado, pero no lo consigues, porque cuesta mucho equilibrar cuando coges dos géneros, sobre todo tan diferentes en realidad como es terror y comedia, que bueno, son diferentes en cuanto al propósito que tienen, pero buscan una reacción que es bastante difícil en el espectador. Es más fácil quizás hacerlo llorar con un drama, con cosas que te toquen el corazón, que asustarlo o hacerle reír, porque depende de cada persona, pues nos da miedo unas cosas, otras, o tenemos un sentido de humor que unas cosas nos hacen más gracia que otras. Entonces cuesta mucho meter también géneros que buscan sensaciones en el espectador y que son sensaciones encima muy diferentes, la una de la otra. Entonces, aquí me parece que no sé el equilibrio por donde quería tomarlo, porque no sé si quería hacer una película de terror con toques de humor o quería hacer una película de humor con toques de terror. La verdad es que no lo sé por dónde van los tiros, porque me queda todo muy descompasado y a mí personalmente como película de terror no funciona, pero como película de humor tampoco. Ya digo que es a nivel personal y eso es muy subjetivo. A lo que uno le funciona, a lo mejor a otro no. Pero yo puedo hablar desde mi punto de vista y desde mi experiencia de haber mamado cine de terror desde pequeño, de haber visto cine de Sam Raimi. Es decir, Terroríficamente Muertos, siendo una película que va a lo cómico, pero tiene momentos de terror muy bizarros, tiene momentos de terror muy chulos, o sea, un momento donde está muy bien combinado el terror con el humor, pero tiene momentos realmente pesadillescos, cuando está el tipo ahí, esa escena que está toda la casa así como moviéndose, el trofeo este de la cabeza de ciervo y la lámpara y tal, y el tío ahí riéndose, los movimientos de cámaras, todo está perfectamente realizado y la película es una pasada, una pasada.
Pero esto no, es como que he intentado hacer un poco lo mismo, pero no le ha salido bien. Es como que quiero ser el Sam Raimi con esa cámara moviéndose, es tan dinámica, que hizo escuela con su trilogía de Evil Dead. Pero aquí no lo consigue, se parece un imitador del mismo, un imitador de Sam Raimi. Y ese equilibrio de terror y humor aquí no lo consigue como sí que lo hizo en Terroríficamente Muertos. No lo llega a conseguir y no me funciona esta película ni como terror ni como comedia. En Terroríficamente Muertos para mí hay escenas de terror que funcionan muy bien y escenas de comedia que funcionan muy bien. Y aquí no, ya digo que es un punto de vista mío y personal. Pero al igual que La cabaña del bosque, es una película que ha dividido mucho lo que es al público. Entonces, para mí tenía una premisa muy buena, y sobre todo viendo esa premisa con un director como Sam Raimi. Y fue una película que, al igual que La cabaña en el bosque, me parece entretenida, no está mal, no es que no me guste, o sea, la película está bien, me gusta, pero no me encanta y tenía un punto de partida argumental que daba para mucho más. Desde mi punto de vista podía haber sido más, sobre todo dirigida por Sam Raimi. Otra película, Under the Shadow, Bajo la Sombra. Una película que vino, sobre todo después del éxito que tuvo The Babadook. Entonces es una especie como de explotación de The Babadook. Tenemos una historia muy parecida, que está muy bien la historia, porque ya digo que aunque sea parecida a la de Babadook, no es igual y tiene un contexto un tanto diferente. Estamos hablando de una mujer que vive con su hija en Irán durante los años 80, que fue el conflicto que tuvieron Irán e Irak. Irak quiso que Irán se... Eh, como invadir como Irán, pero ya no era una invasión. O sea, la guerra al final era porque Irak quería que los iraníes tuvieran una... A ver si me sale la palabra. Joder, he estado... Se radicalizara, no me salía la palabra. Irán era de los países más libres, de los países islámicos de Oriente Medio más libres, en cuanto pues que la mujer tenía más derechos, se vestía como le daba la gana, conducía, trabajaba y tal. Y entonces Irak, que es el país vecino, que era mucho más radical, no quería que ese país fuera tan liberal, era como un insulto, ¿no? Como puede ser que aquí tengamos las mujeres tapadas de arriba abajo, las mujeres no pueden conducir, las mujeres no pueden votar, tenemos pues, una ley que va arraigada al Corán, pero bueno, eso pasa en todos los países islámicos, pero nosotros la cumplimos de una manera que no vemos bien que estas personas sean tan liberales. ¿No? Entonces son mucho más radicales. Entonces ahí hubo un conflicto, atacó Irak Irán, ya digo, no como invasión, sino para imponer esa radicalización a Irán. Que ya digo, luego muchos países que no eran tan radicales, tanto de Oriente Medio como del norte de África, se han ido radicalizando cada vez más con el tiempo. Pero en aquella época Irán era de los menos radicales, de los más libres, igual que también lo era Turquía. Y se radicalizó más después del conflicto que tuvieron con Irak. Entonces nos cuenta pues, el punto clave de este conflicto, sobre todo cómo le puede dañar esto a una mujer. Una mujer que vive con su hija, el marido está trabajando, creo que trabaja en otro lugar, está como de viaje de negocios y tal, y una mujer que hasta entonces había trabajado de profesora, conducía, se vestía como le daba la gana y de repente pues se ve encerrada en casa con la hija, no la permiten trabajar, no le permiten salir a la calle si no es con el pañuelo y sola y a ciertas horas. Ves ahí un poco la problemática que tienen las mujeres en ciertos países y sobre todo cuando tú has tenido una libertad que te la están te la están cortando, te la están quitando, porque si ya has nacido de esa manera, vale, pero cuando tú has nacido en libertad, bueno, pues ya sabes lo que es, conoces la libertad, no es que la desconozcas, sabes lo que es, yo puedo trabajar, yo puedo vestirme, una cosa es alguien que no lo conozca. Y ahí es como diciendo, bueno, ya no puedo hacer lo que hacía antes, dependo de mi marido, pero mi marido está de viaje, tengo que salir, tengo que vestirme de una manera, que sí que no me dejan conducir, no me dejan hacer esto, y tengo un problema dentro de la casa con la hija, un problema sobrenatural, y estando sola no puede tampoco pedir ayuda a nadie, porque ya digo, ella no le permiten salir a ciertas horas, tiene que salir vestida de cierta manera, creo que tampoco la dejan conducir, esa crítica social dentro de un parámetro de película de una casa con la niña, que suceden fenómenos sobrenaturales. Esto lo hemos visto mucho y sobre todo bebe muchísimo de The Babadook. En este caso, pues tenemos esa entidad que está en la casa, es un djinn,
que eso entra dentro de lo que es la mitología de lo que es del Islam, de la religión del Islam. Los jinn son una especie de seres malignos, no como la película de Wishmaster, que es como si fueran genios, sino más bien eso, como entidades demoníacas, como si fueran una serie de demonios, igual que los Dibuk o los, creo que eran los Masi, que eran los demonios que hay en la mitología del judaísmo. Pues los jinn, aparte de supongo de más otros tipos de demonios, se encuentran en lo que es en el Islam. Entonces tenemos una premisa que, bueno, aunque sea una explotación y tenga muchos elementos del de Babadook, pero bueno, pues está bastante bien la premisa, daba para más. Pero la película se vuelve bastante tediosa, ya digo, yo hablo siempre a nivel subjetivo desde mi punto de vista. Mientras que Babadook consigue mantener un ritmo pausado, porque una cosa es ritmo pausado y otra cosa es lentitud. La lentitud aburre, el ritmo pausado engancha, dependiendo también de qué espectador. Entonces, para mí esta película no tiene ese ritmo pausado que va increciendo, que sí que tiene de Babadook, o que tiene, por ejemplo, Hereditary. Esta película me parece que tiene el mismo fallo que tiene otra, que se llama La Invitación, que también tiene una propuesta bastante buena. Este grupo de personas que queda en una casa, uno de los invitados, que es las mujeres, la que ha quedado con los amigos, bueno, y con el nuevo novio, y parece que sospecha este hombre de que la exmujer y la nueva pareja no tienen buenas intenciones, y no sabemos si es paranoia de él o es real, en fin, está bien, pero tiene una estructura que a mí personalmente no me engancha, se me hizo como un poco aburrida durante toda la película. No me llegó a atrapar, a mi hermano por ejemplo sí, pero a mí no me llegó a atrapar ese misterio, ese enganche, no, y se me hizo tediosa. Y en este caso esta película lo mismo. Todo lo que sucede en The Babadook, no sé si por las actuaciones, me parece magistral, la mujer que aparece en The Babadook, el niño, cómo actúan, o sea, la dirección, todo, y es una película que te engancha con un ritmo pausado. Y esta película se me hace un ritmo más lento, se me hace un poco densa, se me hace un poco bola. Es como que me estás contando más o menos lo mismo que en The Babadook, y lo mismo que en otro tipo de películas de casas donde suceden pues fenómenos sobrenaturales, con todo el contexto de la guerra que hubo entre Irak e Irán, que está muy bien, con esa crítica social, sobre todo a esos países tan radicales, y sobre todo en cómo lo viven ciertas personas, como en el caso de las mujeres, pero al final no deja de ser una explotación muy flojita de The Babadook. Entonces, como digo, la película daba para mí para más, dentro de ser una película con esos elementos que ya hemos visto en muchísimas películas, y sobre todo sacado de Babadook, mujer, niño, mujer, niña, solos en casa, entidad y tal. Pero Babadook nos lleva por un camino mucho mejor estructurado, mejor dirección, mejores interpretaciones, un ritmo mucho mejor conseguido que esta película. Entonces para mí es daba para más, que solo puedo decir eso, daba para más estas películas. ¿Qué más tenemos por ahí? Almas Condenadas de Wes Craven. Bueno, Almas Condenadas es una película que también tiene una premisa muy buena. El tema este del asesino, que tiene como muchísimas personalidades, que en realidad no son personalidades, son como almas de muchísimas almas, y una de ellas es un asesino, un alma asesina, y cuando muere este asesino, todas esas personalidades entran cada una en, no sé si creo que son 7 personalidades, ahora no lo recuerdo bien, y justo cuando muere este asesino en serie, nacen 7 niños, y cada uno tiene una de las diferentes personalidades, que son almas en realidad, entran cada uno de estos niños que nacen. Entonces pasan años, cuando se hacen mayores hay un asesino, y es uno de ellos al que ha entrado el alma de ese asesino. Y luego, a medida que van muriendo el resto, porque van siendo asesinados el resto de chavales, los que van viviendo, los que siguen vivos, es como que van entrando el alma de los muertos en ellos, ¿no? Un poco, hay uno de los chavales que es el protagonista, que cada vez que muere uno es como que parte del alma de esa persona entra en él. Que esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en Pesadilla en el Street 4, cuando morían los amigos de la protagonista, entraba también como el alma, ¿no?, de ellos en la protagonista, y tenía cada vez como las habilidades de cada uno de ellos a la hora de luego pues de poder enfrentarse a Freddy Krueger. Pero es un argumento que está bien, el diseño también, la máscara del asesino está muy bien, y Wes Craven, que tiene ideas siempre muy buenas, sobre todo para el cine de terror adolescente, en los slashers se mueve muy bien.
Sin embargo, aquí, no sé, se ve un Wes Craven bastante flojo. Venía ya de varias películas bastante flojas. Venía de esa de La maldición de los hombres lobo, que fue horrible. Y eso que tenía el guión de Kevin Williamson. Teníamos esta de... La de... A ver si lo digo, Vuelo Nocturno, que no era una película de terror, que era un thriller, pero bueno, un thriller muy pequeñito, muy corto, que está entretenido, eso sí, es muy entretenida, pero parece una película de las que hacen por las tardes. Entonces venía ya como un poco cansado, ¿no? Ya Wes Craven un poco desgastado. En el siglo XXI no lo comenzó muy bien Wes Craven, exceptuando por la Scream 3, que seguía con la saga. Y la terminó, por suerte, después de esta película. Él finalizó su carrera, tristemente falleció el hombre, con la cuarta de Scream, que fue muy buena. Pero esta película es como que tenía un argumento muy bueno y la ves y dices, bueno, pues no está mal, está entretenida, pero daba para más. Y joder, igual que digo con Arrástrame al infierno, que teníamos a Sam Raimi, pues aquí tenemos un argumento que está muy chulo y tenemos a Wes Craven detrás de las cámaras, en su subgénero. Estamos ante un slasher con un argumento que está genial, o sea, está en su salsa. Sin embargo, pues hizo una película muy flojita, que no parece ni siquiera que la dirija el propio Wes Craven. Así que no sé, es como un quiero y no puedo. Simplemente eso, se quedó no sé, en que no podía haber sido más. Luego tenemos también Las Ruinas. Pues Las Ruinas también tiene una película que tiene un argumento chulo. Yo la veía y digo, joder, está guapo. Estos chicos que se quedan atrapados como en esa pirámide maya. No pueden bajar porque hay como una tribu que si bajan los matan. No saben por qué y sin embargo no suben a por ellos. No es que hayan entrado en su territorio y tal. Simplemente no quieren que estén ahí. Pero no suben arriba de la pirámide a por ellos. Simplemente están abajo vigilando y no los dejan irse. Y luego ya todo el misterio que hay dentro de la pirámide, con esa especie de plantas extrañas que emiten sonidos y se pueden introducir incluso en el cuerpo de las personas. Y decía, joder, que está guapo, está chulo esto. Pero luego va pasando el metraje y se queda una película muy floja, muy floja, muy suave. Ya digo, joder, yo me pensaba que esto iba para más. Yo cuando la vi no sabía tampoco muy bien de qué iba el argumento, sabía eso, de que chavales entraban como una especie de pirámide maya y tal, y les pasaba algo allí, pero no sabía muy bien de qué iba el asunto. Y yo cuando la estaba viendo digo, pues mira, qué chulo está, no pueden irse porque están en la tribu esa y si se van pues los matan. Entonces están ahí atrapados, se les va a acabar la comida y tal, y encima tienen el rollo ese de la planta esta que está por ahí también dándoles por culo, o sea, hay como dos enemigos, la tribu, no se pueden ir, y luego el tema de las plantas en lo que es la pirámide. Pero luego se me hizo como muy poca cosa, la termina de ver y no sé, muy floja. Todas estas películas que estoy comentando, no es que no me gusten, son entretenidas, pero simplemente eso, entretenidas, nada del otro mundo, cuando tenían argumentos que daban más posibilidades a la película de que fueran mejores. Con todo, ya digo, hay películas de estas que se han convertido ya pues en clásicos modernos y hay mucha gente que les gusta, pero también no son estos clásicos modernos que a todos les encantan, a la mayoría, y a unos pocos a lo mejor no, como es normal, a gusto de los colores. No, dividen al público, lo dividen. Aquí pues quizás las que han tenido más éxito y se han convertido más de culto en La cabaña del bosque y Arrástrame al infierno, pero digo lo mismo, son películas que hay mucha gente que le encantan, pero hay otros muchos que no les gustan nada. Entonces no son clásicos asentados de decir, joder, esta película es un clásico y todo el mundo lo dice. No, aquí es como que dice, bueno, sí, más que nada por los argumentos que tienen. Luego ya hay gente que ya digo que le gusta mucho, pero otros que dicen que esto es una chorrada y no me gusta nada. En fin, yo simplemente digo que para mí daban mucho más de sí los argumentos y se han quedado simplemente películas flojitas que son dan pues para entretener. Eso es todo. Y bueno, pues quería hacer un vídeo diferente comentando estas películas. Hay más así, ahora mismo pues no se me ocurren. Se me ocurren estas son las que el otro día estaba pensando y no sé por qué me vino todo esto y digo, ay, pues joder, qué pena esta película que daba para más y tal este argumento y al final nada. Pero bueno, hay más, por supuesto, películas bueno, pues que tienen una premisa muy buena y al final no han sabido desarrollarla. En fin, poco más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.